Pedro Zapata, venezolano de Valencia, sí, y analista político. Muy bienvenido, amigo. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada, lo decía antes de la publicidad, ese rayo de esperanza, ya son muchos, cuando Juan Guaidó sacaba una multitud a las calles de Caracas. Esto no es algo nuevo, pero lo que era novedoso es que liberaban a Leopoldo López, condenado a 13, 14 años de prisión por el chavismo. Digo el chavismo porque la justicia en Venezuela es el chavismo también. Esto hay que dejarlo bien claro, no hay separación de poderes. Correcto. Y el señor Leopoldo López salía, ahora mismo está refugiado en la Embajada de España. Ayer Borrell, ministro de Exteriores español, decía que muy bien que está ahí, pero que no se podía acoger a la figura de asilo político. Esto me pareció curioso. Sí, bueno, que no quería que la Embajada de España se convirtiese en un centro de agitación y de activismo político. A ver, el tema del asilo es porque lo están recibiendo allí como huésped, ¿no? Hay que recordar también que ya los gobiernos españoles, el gobierno de Rajoy anteriormente ya había hecho esfuerzos por facilitar una salida de la familia de Leopoldo López. De hecho, parte de su familia reside en España y son ciudadanos españoles. El caso de Leopoldo López, él personalmente no se ha hecho ciudadano español porque eso le impediría ser presidente de Venezuela en un futuro, porque no podría tener doble nacionalidad y ser presidente. Sin embargo, eso no quita que él en principio está allí y está seguro, ¿no? Entre comillas, esperemos que no se les ocurra bajo ninguna circunstancia a Maduro a mandar a sus esbirros a asaltar la residencia del embajador de España, es lo que faltaría, vamos. Vamos a ver, Pedro, un vídeo, un resumen de lo que ha sucedido este fin de semana pasado en Venezuela. Finalmente, pues el aparato, ¿no? El poder de Maduro, del chavismo, sigue siendo grande, controlan la policía, tienen el monopolio de la violencia y además de controlar los resorts del Estado, controlan también a los motorizados, ¿no? ¿Cómo les denomináis allí? Son los colectivos. Los colectivos. Colectivos, sí, que son fuerzas parapoliciales. Paramilitares que van con metralletas, con pistolas. Sí, campan a sus anchas. De hecho, me llama la atención que tú habías dicho que tienen el monopolio de la fuerza. Y el caso es que no es así. Porque estas personas, estos grupos que en su momento ellos mismos armaron para usarlos como fuerzas de choque, ahora mismo actúan casi de forma independiente. De forma autónoma. De forma autónoma y se han enfrentado a las mismas fuerzas de Maduro. Claro. Entonces, definitivamente no tienen, yo creo, ya el monopolio de la fuerza Maduro. Pues vamos a ver ese vídeo de resumen de lo que ha acontecido en Venezuela este fin de semana. Juan Guaidó, protagonista el pasado martes junto a un liberado Leopoldo López de un alzamiento en Caracas que ha ido perdiendo fuelle con el paso de los días. Manifestaciones y mucha tensión en las calles de Venezuela. Leopoldo López y su familia se refugian entonces como huéspedes, primero en la Embajada de Chile y después en la española. La coalición a favor de la libertad en Venezuela es la mayor coalición internacional que se haya constituido. Pero tardó poco el gobierno español en pronunciarse. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Al día siguiente, el jueves, el régimen de Maduro ordena con este tuit del Tribunal Supremo venezolano el arresto del líder opositor tras haber incumplido, dicen, su detención domiciliaria. Las manifestaciones en las calles continúan, pero cada vez con menos afluencia. Y es cuando Juan Guaidó, el líder opositor que ha sido reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, ha afirmado en una entrevista al diario The Washington Post que reconoce los errores cometidos al esperar que más militares apoyasen la denominada Operación Libertad, con la que espera lograr el cese definitivo de la llamada por ellos usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, amenaza a los diputados que estuvieron del lado de Guaidó y López. Va a exigir la destitución de aquellos funcionarios que estén despreciando al pueblo en los cargos. Y mientras tanto, hoy y mañana en Costa Rica se celebra el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea en busca de una solución pacífica a la crisis en el país. Un grupo del que forman parte, entre otros, España, Francia, Alemania, Portugal, Ecuador o Uruguay. ¿Llegarán a algún acuerdo? ¿Encontrarán solución a este conflicto interno venezolano? Bueno, pues Guaidó reconociendo errores en esa Operación Libertad. Muchos nos entusiasmamos. Sí. Sabemos que en el fondo todo es una cuestión política, que de fondo también están las grandes potencias, está Rusia, está Estados Unidos. Rusia apoya al chavismo, Estados Unidos está apoyando a Juan Guaidó. Esto no es ningún secreto, pero el hecho de, más allá de la ideología, como me dijo un profesor de historia hace muchos años, cuando tengáis alguna duda entre ideología y realidad, tirad siempre la ideología por la ventana y quedaos con la realidad. Correcto. Si la realidad dice, más allá del signo político que está dominando, que está gobernando Venezuela,
vemos que es una tiranía, que la gente está haciendo colas en los supermercados porque no tiene leche que darle a su hijo, que no tiene pan. Hay que estar siempre del lado de la verdad y de la justicia, y en este caso tenemos que apoyar el derrocamiento del chavismo y de Nicolás Maduro. Por supuesto. A ver, allí lo que se sucedió, sabemos ya que desde hace 3 meses, desde que Guaidó, digamos, entró con fuerza a la palestra pública y que se vio ese quiebre en el poder en Venezuela, sabemos que hay negociaciones, porque esto es así, incluso en las guerras abiertas también hay negociaciones, ¿no? Y lo que se sabe es que sí había personajes claves, por ejemplo, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, puesto allí por el chavismo, un hombre, Michael Moreno, que es un criminal convicto, es presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cosas que suceden solo en el realismo mágico de Venezuela. Pero en cualquier caso, este hombre, junto con un par de generales, estaba participando de negociaciones en las que incluso estaba participando Washington. Y lo que ocurrió es que el chavismo se iba a mover a prender a Guaidó, y tuvieron que adelantar las acciones, y esto hizo que muchos de los militares que estaban involucrados en la zonada se recularan, vamos, y por eso también se habla de errores, ¿no? Sin embargo, se notó, por un lado, se puede hablar quizás de un fracaso de Guaidó y el movimiento y de la Operación Libertad en esa fase, pero también se puede hablar de un fracaso de Maduro. Maduro no dio la cara, sino hasta casi 2 días después, en la madrugada, con unos pocos militares, dando a demostrar que no tiene control y que duda mucho de las fuerzas. De los militares más que de la policía. De los militares más que de la policía. Ellos, bueno, no, y sin embargo, por ejemplo, vemos el caso del SEBIN, que es el cuerpo de inteligencia, que el director se fue del país y había sacado a su familia antes porque también estaba participando. Recuerda que el SEBIN son los que estaban custodiando a Leopoldo López y son los que también ayudan en su liberación, ¿no? De hecho, tanto es así que no tienen personas leales al chavismo, que tuvo que poner en la dirección del SEBIN a una persona que él mismo había echado anteriormente, pero claro, son de los pocos que quedan, digamos, relativamente en el círculo, y estas personas que lo que les interesa es el poder y es el dinero más que la lealtad a su propia patria, tenemos lo que tenemos, ¿no? Pedro, a mí me llamó mucho la atención, y lo dijo en esta mesa Florentino Portero, reputado analista internacional, Sí. Al principio, en las primeras horas de esa Operación Libertad, que el ejército, seguramente Maduro habría hecho llamadas no solo a la policía para reprimir esas manifestaciones, también al ejército, que el ejército se quedó en los cuarteles, que no apoyó a Maduro, que un militar per se, un militar de carrera, siempre le va a suponer un fastidio enorme el tener que reprimir o atacar a tu propio pueblo. Esto un militar es muy complicado que lo veamos hacer, ¿no? Y además que la tropa, no hablemos de los generales o quizás algunos coroneles, pero la tropa no tiene incentivos reales para atacar a la población. Tengamos en cuenta que la mayoría de estas personas vienen de sectores humildes de la sociedad venezolana, que tienen familias que también están pasando por todos los padecimientos de todos los venezolanos. Estamos hablando de falta de medicamentos, de falta de acceso a alimentos, incluso de gente que ya no está trabajando porque es mucho más costoso ir a trabajar, desplazarse hasta su trabajo, que lo que van a ganar, entonces no les compensa. O sea, estamos hablando que el día de hoy el sueldo mínimo en Venezuela equivale a unos $3, estamos hablando de alrededor de unos 2 euros. Entonces, obviamente, esos padecimientos, todos los familiares de la tropa, incluso la misma tropa, si tú ves la comida que le están dando a esos muchachos en los cuarteles, te das cuenta que ellos no tienen ningún tipo de incentivos para salir a la calle a reprimir a la gente, ni muchísimo menos, vamos. Pero sé que es complicado vaticinar o hacer cálculos en cifras de qué porcentaje de la población venezolana está contra Maduro, contra el chavismo. Mira, yo... Está claro que más de la mitad seguro, pero mientras la policía y el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo tenga y lo ostente el señor Maduro, es muy complicado que lo sea derrocado. Es difícil medir en números el apoyo que pueda tener Maduro, porque además, digamos, por ejemplo, de personas que están afiliadas al partido del chavismo, al partido del régimen, son cifras infladas porque todos los funcionarios públicos tienen que pasar por el aro e inscribirse en el partido. Muchas personas, muchos pensionistas, para cobrar su pensión tienen que inscribirse en el partido. Personas que para acceder a cualquier tipo de beneficios que serían normales en una sociedad democrática del primer mundo, tienen que inscribirse en el partido para recibir estos beneficios. Lo que sí te puedo decir es que estoy convencido que más del 90% de los venezolanos está en contra
del hambre, está en contra de la inseguridad, está en contra del sufrimiento y está en contra de la pobreza. Y eso hace que para las personas la salida sea menester, no simplemente para poner a Guaidó o a cualquier persona de la oposición en el gobierno, sino para lograr definitivamente la recuperación de la senda de la prosperidad en el país. Esas preguntas que tú acabas de plantear me parecen muy interesantes. Habría que formulárselas a José Luis Rodríguez Zapatero, por que ejemplo, fuera presidente de España. Hoy ha dicho que ha viajado 37 veces desde el año 2015 a Venezuela. Más de 37 viajes en los últimos 4 años. Ya. A Zapatero se le acusa, y no que se le acuse porque es la verdad, de estar blanqueando al régimen, de estar lavándole la cara a Maduro y al chavismo. Hoy ha vuelto a decir que negociación y que diálogo, que no entiende otro camino hacia la paz, a lo que entiende Zapatero que debe ser el camino hacia la paz. Esa divergencia que contrasta de una manera tan evidente con el papel que está desempeñando el rol de Felipe González, también es presidente de España, también del propio Partido Socialista. Felipe González siempre ha estado del lado de la oposición y Zapatero no se ha reunido jamás, corrígeme si me equivoco, Pedro, nunca se ha reunido con la oposición, al menos en los últimos tiempos, en sus viajes a Caracas. Yo lo comenté una vez en esta mesa que esa ruptura entre Zapatero y la oposición ocurrió cuando Zapatero se involucra primero en el conflicto invitado por políticos de la oposición. Ten en cuenta que, digamos que esa afinidad que puede existir entre el PSOE y los socialdemócratas de Venezuela dentro del marco de la Internacional Socialista hace que compartan... ¿El partido de Guaidó? No, bueno, el partido Guaidó es miembro de la Internacional Socialista, pero principalmente Acción Democrática, que es el partido tradicionalmente socialdemócrata de peso en Venezuela. Zapatero es invitado principalmente por estos políticos y lo que se encuentran ellos es que cuando llega a las negociaciones, por algún motivo, se empieza a notar ese sesgo hacia el chavismo. Y yo el tema de la negociación no lo veo de todo negativo en el sentido de que pedir negociación es una posición legítima, pero el para qué es lo que hay que entender, porque si es para darle tiempo y oxígeno a un régimen que está asesinando por falta de medicamentos, asesinando a disparos y asesinando con hambre a su población, entonces esa negociación no sirve para nada. Ahora, la negociación si es para organizar los detalles del cese a la usurpación, en ese caso la negociación sí que tiene sentido. Vamos a ver las declaraciones de Zapatero realizadas esta misma mañana. Me resulta preocupante algunas de las cosas que la administración americana, muy preocupante, muy grave, ha pretendido hacer. De todos esos grandes asesores que se pronuncian todos los días de la administración americana, ¿cuántos conocen Venezuela? Bueno, yo no sé si los asesores de Trump conocen mejor Venezuela que él, pero yo definitivamente, muy significativa estas declaraciones. A ver, yo he estado más de 10 veces en los últimos 2 años en Extremadura y no se me ocurre decirle a la gente que no tienen un problema con el AVE, ¿no? O sea, es que esto es una tontería. ¿O por qué no va el señor Zapatero y le dice a las personas de este grupo llamado Code Pink que tienen tomada la embajada de Venezuela en Washington, evitando que entre el representante legítimo, el señor Carlos Vecchio, por qué no les dice a esas personas que nunca han estado en Venezuela, que no saben de lo que están hablando? O sea, todo de hecho, los mismos venezolanos en redes sociales han desarrollado el término Venezuela explaining, que lo que quiere es decir que vengan personas extranjeras a querer explicarle a los propios venezolanos sus padecimientos, ¿no? A mí me parece completamente absurda la posición del señor Zapatero. Una vez más se equivoca y por lo menos los expresidentes socialistas tienen a Felipe González un poco para enmendarle el capote a este señor, ¿no? Todos los nuevos progres siempre creen que los males que han cometido otros de los suyos, de la izquierda, en el pasado, los cometieron porque no estaban ellos para gestionar el problema. Y yo creo que en el caso de Zapatero lo estamos viendo como un ejemplo claro, ¿no? Esto está sucediendo en Venezuela porque no estoy yo aquí desde el principio, mediando, dialogando, no con la oposición, desde luego, pero me parece que es una postura un tanto soberbia, ¿no? De superioridad moral, ¿no? De creer que estás en posesión de la verdad absoluta y que tú ya, como dices, desde fuera, a dar lecciones a los venezolanos que no tienen para un mísero cartón de leche, y esto es lo que está haciendo Zapatero, a decirle que lo que está ocurriendo aquí es falta de diálogo. A ver, yo le preguntaría al señor Zapatero, él que se jacta de haber estado 37 veces en los últimos años en Venezuela, ¿cuál ha sido el resultado real de esas participaciones que él ha tenido y de esos viajes que él ha hecho a Venezuela? ¿Dónde están los avances hacia la democratización, la recuperación de democracia de la Venezuela? ¿Dónde están? En ningún sitio. Entonces, lo que a mí me da a entender es que esos 37 viajes no han servido para nada más
que lavarle la cara al régimen de Maduro. ¿Quién ha financiado los últimos viajes? ¿En qué aviones ha viajado el señor Zapatero las últimas veces a Venezuela? Porque yo te puedo decir que el señor Felipe González, en las últimas veces que viajó a Venezuela, viajó en un vuelo comercial. ¿Por qué? Supongo porque no tendrá nada que esconder y porque la oposición venezolana definitivamente no está en la posición de financiarle los viajes al señor González, como sí está el régimen venezolano en la posición de financiarle los viajes a Zapatero, y qué es lo que hace, ¿no? De absoluta vergüenza. Ojo a la advertencia de Felipe González, mucho ojo a la advertencia de Felipe González, expresidente español, también del PSOE como Zapatero, diciendo que cuando caiga Maduro, que no va a aceptar ningún tipo de excusas, porque él ya lo avisó, él y tantos otros que están contando la verdadera realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a ver a González. El año que viene, cuando ya no haya Maduro, al siguiente y al siguiente, y se pueda ver con toda claridad el horror que hay debajo de esa tiranía, no aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler muchos empleaban diciendo no podíamos ni imaginar. Claro, nosotros no sabíamos, no lo veíamos. Si no lo ven, pónganse gafas, porque la realidad es evidente. Y yo les voy a recordar que esa excusa está muy gastada y que ya no vale. Por tanto, que hay que quitarle todo tipo de amparo a cualquier tiranía. Bueno, pues con qué claridad se expresa Felipe González, nada que ver con Zapatero. Bueno, él también se expresa con claridad, pero en el sentido contrario. Ya. Que lo que está sucediendo en Venezuela me parece un análisis terrible. Falta de diálogo. Falta de diálogo, señor Zapatero, eso es lo que está sucediendo en Venezuela. Ese es el análisis y el diagnóstico que usted hace de todo eso. Además que la oposición democrática venezolana ha tenido voluntad de diálogo en muchas ocasiones y lo que se ha encontrado es engaño por parte del chavismo. Tú no puedes hablar de diálogo y no puedes hablar de negociación cuando las partes que se sientan a la mesa no están dispuestas a ceder terreno. Y lo que dice el señor Felipe González tiene toda la razón. Hay un dicho que dice que lo que está a la vista no necesita anteojos. ¿Cómo puede decir la gente que no se lo pueden imaginar cuando hay millones de venezolanos cruzando la frontera a pie, Colombia y Venezuela, que las Naciones Unidas ha tenido que poner carpas para atender a los refugiados? ¿Cómo van a decir que no sabían nada cuando los medios y sus corresponsales han reportado a diario la falta de insumos y las muertes que se suceden en Venezuela a diario? Hace poco veíamos una portada del ABC, un niño absolutamente desnutrido. Sí. O hace poco veíamos una madre que cargaba a su hija de 19 años que no llegaba a pesar 20 kilos. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí y cómo le van a decir a nadie que no se podían imaginar lo que estaba pasando? Yo creo que la ceguera viene por los lentes de la ideología. Exactamente. Y mientras las personas sigan pensando que esto es un problema de izquierdas y derechas y no un problema de tiranía versus libertad, no van a ser capaces de ver la realidad de Venezuela. Pedro Zapata, qué buena reflexión esa última, que me vuelve a recordar lo que me decía que el profesor, entre ideología y realidad, tirad la ideología por la ventana y quedaos con la realidad. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Javier.